Hola, sean todos bienvenidos al webinar del 28 de octubre del 2016 sobre la reproducción humana. En este webinar vamos a repasar qué es la sexualidad. También vamos a hablar sobre sexualidad y reproducción, sobre la reproducción humana y acerca de la educación sexual integral y su aspecto normativo. Comenzaremos hablando acerca de la sexualidad. ¿Qué es? Sexualidad es el conjunto de características biológicas y características sociales. Cuando hablamos de características biológicas, estamos hablando del cuerpo. Además, juntos forman las características psicológicas, es decir, la manera de sentir y pensar. Y cuando hablamos de características sociales, de las relaciones con otras personas y con nuestros pares. Por lo tanto, podemos decir que la sexualidad no se refiere solamente a las partes genitales, sino que también tiene que ver con las relaciones vinculadas que establecemos con todas las expresiones humanas, como el cariño, el placer, las emociones. Para tener una vivencia plena de la sexualidad, debemos tener en cuenta ciertos componentes. El componente vincular, el componente erótico, el componente corporal, el componente ético y el componente cognitivo. Al hablar del componente vincular, comprende las relaciones o vínculos que se establecen con otras personas, la familia, amistades o la pareja. El componente erótico es la posibilidad de disfrutar, sentir amor, sin miedo a vergüenzas o culpas. La vivencia del placer no recae únicamente en los órganos genitales, sino también en otras actividades como caminar, bailar o charlar con alguien especial. El componente corporal es la posibilidad de conocer, aceptar y valorar el propio cuerpo para así poder valorar y aceptar el cuerpo de la persona que queremos. El componente ético comprende la responsabilidad y el respeto que se tiene con uno, a uno mismo y a los demás. El cognitivo son los pensamientos, creencias e ideas que cada persona tiene acerca de la sexualidad, que están marcados por los mensajes que se transmiten socialmente sobre esta, la familia, la escuela, el trabajo y las amistades. La sexualidad es una realidad biopsicosocial, abarca a la persona en su totalidad, involucra todas las áreas de nuestra vida y de hecho desde que nacemos estamos influidos por ella. Es común que confundamos sexo con sexualidad. Sin embargo, la sexualidad está conformada por tres esferas y el sexo está contenido en una de ellas. La sexualidad humana está compuesta por una esfera biológica, una sociocultural y una psicológica, que es la identidad de género y orientación. La dimensión biológica, el sexo, es el conjunto de características fisiológicas y anatómicas que diferencian a hombres y mujeres y los ubican en extremos reproductivamente complementarios. El sexo es universal y estático. Eso quiere decir que todas las mujeres de todos los tiempos y regiones tienen los mismos cromosomas, tienen vagina, útero o ovarios, así como todos los hombres comparten los mismos cromosomas y tienen testículos, pene, uretra. En este cuadro podemos apreciar aquellas semejanzas y diferencias entre los hombres y las mujeres. La dimensión sociocultural de género es todo aquello que las sociedades construyen alrededor de la diferencia sexual, roles, actividades, maneras de relacionarnos y de expresar emociones. Estas diferencias pueden verse en la forma de vestir, las carreras profesionales que elegimos, las actividades que desempeñamos, cómo nos relacionamos sexual y eróticamente con los demás. En nuestra cultura, a los hombres, por ejemplo, se les prohíbe llorar, expresar emociones, ser débiles, fallar o tener miedo, y están obligados a ser fuertes, duros, agresivos y conquistadores. Mientras que a las mujeres se les prohíbe ser agresivas, tomar la iniciativa, al mismo tiempo se espera que sean bellas, recatadas, sumisas, obedientes, maternales y dependientes. La dimensión psicológica es la forma en que cada individuo retoma y reproduce todo lo que la sociedad le enseñó que debe hacer o cómo debe actuar. Ahora hablemos sobre la reproducción humana. La reproducción es una de las características que define a los seres vivos y permite perpetuar a las especies. La reproducción permite transmitir la información genética de una generación a otra,
de forma ordenada y secuencial, generando un vínculo entre las parejas. Aquí observamos en la imagen el aparato reproductor masculino. Los testículos son glándulas ovaladas alojadas en el escroto. En su interior existen finísimos tubos llamados túbulos seminíferos donde se forman los espermatozoides. Tenemos en la imagen los testículos y la producción de los espermatozoides. Además, conforman vías genitales, tales como el epidídimo, tubo de 6 metros de longitud enrollado en la parte superior del testículo. Se produce almacenamiento de espermatozoides. El conducto deferente son 2 finos tubos de 40 centímetros de longitud. Se origina en el epidídimo y recibe secreciones de las vesículas seminales y próstata. La uretra, conducto de evacuación de la vejiga y lugar donde desconvoca o desemboca los conductos deferentes, recibe la secreción de la glándula de Cooper. En la imagen observamos las diferentes vías genitales, como la vesícula seminal, el conducto deferente, el epidídimo y los testículos. Glándulas anexas, la próstata, la vesícula seminal y la glándula de Cooper. El órgano copulador en el hombre se llama el pene. Durante el acto sexual penetra la vagina femenina para depositar espermios, formado por 3 estructuras cilíndricas eréctiles, tejidos que pueden llenarse de sangre, lo que produce la erección. En la parte anterior está el meato urinario, que es la desembocadura de la uretra, salida de la orina o semen, formado por cuerpos cavernosos y por cuerpos esponjosos. La formación de espermios comienza en la pubertad, entre los 12 y 15 años hasta los 50 y 60 años. El hipotálamo secreta la hormona liberadora de gonadotrofinas, GnRH, que estimula la adenopófisis, la testosterona, los caracteres sexuales secundarios y los caracteres sexuales primarios. Espermatozoides. Esta es una célula conformada por un núcleo y un acrosoma. Presenta un segmento intermedio y además un flagelo que le permite moverse y movilizarse, desplazándose hasta encontrar al óvulo para fecundar. En la imagen tenemos el aparato reproductor femenino. Consta de genitales internos, tales como los ovarios, trompas de falopio, útero y vagina, y los genitales externos, tales como la vulva. Los genitales internos, que son los ovarios, son gónadas ubicadas en la cavidad pélvica, de color blanquecino rosado, de forma ovoide. Presenta una zona central o médula, una zona periférica o corteza y un epitelio ovárico. Mientras que las trompas de falopio u oviductos es el conducto que une los ovarios con el útero. Es un tubo muscular de 10 centímetros de largo. Su parte interna o mucosa presenta pliegues longitudinales. El útero es el órgano muscular liso, hueco de paredes gruesas, en forma de pera, de 6 a 7 centímetros y de 4 centímetros de ancho. Se ubica detrás de la vejiga. La vagina es el conducto muscular membranoso, cuello del útero o vulva. Recibe a los espermios, es el canal de la menstruación, es el canal del parto, posee pH ácido que limita la cantidad de espermios. Presentan además los genitales externos, como son el monte de Venus, labios mayores y menores, espacio interlabial y el clítoris. Las glándulas anexas pueden ser glándulas uretrales, ubicadas en las paredes de la uretra, y las glándulas vaginales. Fisiología. El funcionamiento del sistema reproductor femenino está regulado por hormonas y es de carácter cíclico. Al nacer existe en el ovario de la mujer 30.000 ovocitos primarios. De estos, solo 400 llegan a madurar, transformándose en óvulos y salir de los ovarios, y no todos son fecundados. En la pubertad ocurren los primeros cambios físicos y psíquicos determinados por aumento de hormonas sexuales. A los 12 años aumentan las gonadotrofinas hipofisiarias que actúan sobre el ovario y este comienza a producir estrógenos, hormona femenina responsable de la maduración sexual. Si no hay fecundación, el cuerpo amarillo se degenera y deja de secretar progesterona y estrógeno. Si hay fecundación,
Se implanta en el endometrio al cabo del día 7, se secreta la hormona gonadotropina cariónica humana que estimula el funcionamiento del cuerpo femenino. La fecundación, el espermatozoide y el óvulo se fusionan, con lo que se produce el cigoto. La fecundación o implantación, como observamos en la imagen, ocurre a 1/3 de la trompa del falopio, en donde el espermatozoide fecunda el óvulo para formar el huevo o cigoto, y en su recorrido hacia el útero, este se transforma en una mórula para finalmente implantarse el embrión en el endometrio o pared interna del útero. Aquí ocurre el desarrollo embrional. El cigoto unicelular se divide y forma el embrión bicelular. Posteriormente, cada célula se divide formando 4 células. La mórula es una fase de 32 células para convertirse en una blástula, finalmente en una gástrula, hasta implantarse en el útero. En la placentación, la placenta se une con el feto a través del cordón umbilical. Se llama feto a partir de la semana número 12. En el primer mes, el sistema nervioso comienza a formarse. En el segundo mes, comienza la formación del cerebro. En el tercer mes, el feto puede realizar movimientos. Se reconoce su sexo. Al cuarto mes, el aparato circulatorio ya está terminado. Al quinto mes, termina la modulación del sistema nervioso. En el sexto mes, los bronquios y pulmones casi han madurado. En el séptimo mes, ya posee los órganos necesarios para vivir fuera del útero materno. En el mes número 8 y número 9, el feto completa su desarrollo. Cuando hay embarazo de gemelos, pueden ser univitelinos o bivitelinos. En el parto, ocurre la rotura de la bolsa amniótica, hay contracciones uterinas, las cuales permiten la salida del niño. ¿Qué es la fecundación in vitro? Es un tipo de fecundación asistida en la que se implanta un embrión en el útero de la madre mediante una hipodérmica. Vamos a hablar un poco sobre la educación sexual integral y su aspecto normativo. En el webinar Sexualidad y Reproducción. La sexualidad es una de esas cosas que todo el mundo sabe lo que es, pero que no es fácil definir. La vivimos, sentimos, experimentamos y sabemos que afecta a nuestras relaciones con los demás. Sin embargo, tal vez por este conocimiento intuitivo que tenemos de ella, la sexualidad también genera un montón de dudas o de confusiones. No confunda sexo y sexualidad. Sexo es lo que nos distingue como hombre o mujer, en función de ciertas diferencias en los caracteres celulares, morfológicos, fisiológicos y psicológicos. La sexualidad es un concepto distinto, más rico, que no se reduce a los órganos genitales, es una dimensión humana que representa todo nuestro ser. La sexualidad puede ser una identidad que habitualmente coincide con su sexo biológico. A estas personas se les llama heterosexuales. En cambio, algunas personas sienten una identidad distinta a la biológica, se denominan homosexuales. La identidad sexual es personal e íntima y debe ser respetada por las demás personas. La reproducción es una de las funciones vitales de todos los seres vivos, junto con la nutrición y la relación, pero mientras que éstas aseguran la supervivencia del individuo, la reproducción asegura el mantenimiento de la especie. Existen dos tipos de reproducción en la naturaleza, asexual y sexual. De esta manera concluimos nuestro webinar o clase virtual del día 28 de octubre sobre la reproducción humana y la sexualidad.